Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista y diputado reelecto a la Asamblea Nacional. Así es, hermano. Bueno, los comunistas venezolanos tienen dos diputados en este momento ustedes, ¿no? Principales, sí. Principales y algunos suplentes, ¿no? Sí, tenemos 4 suplentes, 3 suplentes, mejor dicho. ¿Qué pasó con la votación de los partidos distintos al PSUV, de los del Polo Patriótico, que entiendo se redujo de manera importante, ¿no? Bueno, en primer lugar, Vladimir, nuestro saludo, nuestras felicitaciones por tu cumpleaños. Muchas gracias, Oscar, gracias. Años conociendo. Así es, de muchachos. Éramos muchachos los dos. Muchachos los dos. Así es. Un poquito mayor que tú. Así es, unos cuantos añitos. Unos cuantos añitos. Mira, no, efectivamente, cuando revisamos los resultados electorales, el deslizamiento del voto del bloque chavista afectó de manera mayor a los partidos del Gran Polo Patriótico distintos al PSUV ¿Y eso por qué? al propio partido PSUV. ¿Y eso por qué? Eso es un tema que estamos evaluando. Entonces, que eso no es fácil llegar a una conclusión de las razones, porque allí pueden haber motivos de criterios cualitativos del elector, por lo menos en el caso del elector o la electora del Partido Comunista de Venezuela, puede haber situación de que algunos de estos sectores se abstuvieron frente a algunas realidades que es parte de lo que analizaremos en el transcurso de la conversación, pero además el Partido Comunista, como tú sabes, tiene un voto que se ha consolidado alrededor de los 100.000 electores, que es lo que nosotros llamamos nuestro piso firme, bueno, duro. Y eso se mantuvo. Y eso se mantuvo. Porque nosotros nos movemos en una militancia que está en un nivel un poco menor a los 100.000 electores. Entonces realmente nosotros conservamos la votación dura del Partido Comunista de Venezuela. Ahora, Oscar, las razones por las cuales pierde el chavismo las elecciones, ¿ustedes comparten todo lo que ha dicho el presidente Maduro? ¿Consideran que hay causas que no se han mencionado? ¿Ya? Sí. Bueno. Mira, nosotros tenemos una valoración que tiene en cuenta mucho lo que ha dicho el presidente Maduro, pero que quizás le aportamos algunos otros elementos. Por ejemplo. Un ejemplo. Nosotros coincidimos en que efectivamente aquí hay lo que nosotros denominamos una agresión sostenida y sistemática del gran capital contra todos los proyectos que en América Latina se han planteado construir un mecanismo de soberanía y de independencia y de autonomía frente al capital, frente al imperialismo. Esa ofensiva, esa agresión sistemática y sostenida y multifacética se desarrolló, eso se puede demostrar, pero obviamente el programa no es para que queremos a ver cómo en el terreno diplomático, como en el terreno económico, ideológico, político, de las comunicaciones, de los organismos internacionales, bueno, se ha desarrollado toda una campaña, toda una línea de agresión contra Venezuela, y contra todos los gobiernos que en el continente latinoamericano han intentado romper los lazos de la dominación del imperialismo norteamericano. Eso es un elemento que efectivamente está allí y que ha impactado internamente en nuestro país, que el gobierno y el presidente Maduro lo han denominado la guerra económica. Nosotros lo denominamos más bien una agresión sistemática y sostenida, multifacética. Ahora, el electorado no compró el criterio de la guerra económica. Pero a eso voy. Entonces, eso es real, eso es verdad. Pero entonces hay otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? Hay 2 elementos adicionales que tendríamos nosotros que analizar. Y es que no tuvimos la capacidad, y hay que reconocerlo autocríticamente, bueno, de lograr que una amplia mayoría del pueblo venezolano comprendiera esa realidad. Entonces ahí tenemos nosotros que hacernos un análisis crítico y autocrítico. ¿Por qué no logramos que lo que es una realidad evidente y que se constata en la vida diaria, el pueblo venezolano no lo percibiera en esa magnitud? Y entonces hay un tercer elemento, que efectivamente hay un conjunto de errores, omisiones, actuaciones que también incidieron en la conducta del electorado. Ahora, Entonces, ¿cómo reenamorar a los descontentos? Podríamos decir entonces que desde la perspectiva del Partido Comunista hay 3 elementos. Efectivamente, la agresión sostenida y multifacética, como nosotros la denominamos en nuestro léxico, del imperialismo contra Venezuela y contra los países que intentan romper la dominación, más allá y hay unos cuantos que pudiéramos señalar, la incapacidad nuestra de transmitir esa realidad y hacer que el pueblo la comprendiera en toda su magnitud y entender que adentro, en el país, internamente, hay unos agentes de esa política y que esos agentes expresan intereses bien concretos de sectores económicos bien poderosos y en tercer lugar, un conjunto de realidades que tienen que ver con la producción,
que tienen que ver con la organización del trabajo. ¿Cuánto pesan todo esto, Carlos, los errores del gobierno? Porque siempre pesan y pesan bastante. Pues. Porque se habla de autocrítica, pero Bastante. uno no ve que señale, bueno, nos equivocamos en esto, en esto, en esto, en esto. Eso no se dice. Bueno, sí se ha dicho. Anoche yo escuché al presidente Nicolás Maduro muy rápidamente hablando de algunas cosas, porque tienen que ver con la producción, que tiene que ver, incluso señaló, con algunos sectores corruptos dentro del gobierno, que tiene que ver con la ineficiencia, Por ejemplo, la burocracia. que tiene que ver con eso, iba con la ineficiencia, que tiene que ver con el burocratismo, que tiene que ver... funcionarios rodeados de escolta, funcionarios que no tienen que andar con escolta, andan con escolta, 10 escoltas. Que tiene que ver con el hecho de que iniciativas realmente beneficiosas para nuestro pueblo no hemos logrado que se concreten en la magnitud que fueron planificadas por el presidente Chávez y por el proceso. Y el otro tema es el clientelismo, Oscar, por ejemplo, fíjate, eso de, por ejemplo, de que ahí uno escucha dirigentes ahora reprochándole, mira, le regalamos tabletas, le regalamos casas, le dimos canaimita, le dimos aquello, y bueno, no votaron, entonces casi que en términos de llamar malagradecida a la gente, ¿no? Bueno, pero quien haga eso está realmente equivocado en el discurso y en la apreciación de la realidad y en el discurso de quien haga eso, porque se supone que las tabletas y algunos otros beneficios que el gobierno le reconoce al pueblo venezolano como parte de sus derechos constitucionales, bueno, son esos derechos que el gobierno y el Estado venezolano y el gobierno bolivariano les reconoce al pueblo. Ahora, Oscar, tú eres parte de la actual asamblea, Sí, de la soy actual parte de asamblea la que actual entrega asamblea. su mandato el próximo 5 de enero, que llega hasta el 4 de enero, digamos, ¿no? Porque el Sí, 5 sí. se instala la nueva asamblea. Esa decisión de tomar medidas, de aprobar leyes, nombrar magistrados, nombrar la Defensoría Pública, luego de que se ha dado un veredicto del pueblo, si bien es legal, pudiera no ser tan legítimo. ¿Por qué actuar de esa manera en esta última etapa? Bueno, tú lo has dicho con mucha claridad. Eso es legal. O sea, se eligió una asamblea que ejercerá sus competencias a partir del 5 de enero. ¿Es legítimo? Mientras esta asamblea, bueno, parte de una legitimidad, porque esta asamblea parte de una decisión legítima cuando fue electa. Entonces está cumpliendo como consecuencia de esa legitimidad que se le dio en el momento de selección, está cumpliendo con sus Pero competencias. es mejor que esa responsabilidad la asuman personas que ya sean nacidas de una nueva realidad. Porque aquí no el problema es nada más ese, y tú lo sabes. Y yo estoy seguro que el pueblo venezolano también lo sabe. Aquí hay intereses que están confrontados. Aquí hay un plan que está en desarrollo. Un plan dirigido a sectores poderosos a retomar el control del aparato económico, del aparato político del país, para redistribuirse la torta petrolera, el ingreso petrolero, que hoy es mucho menor que antes, mucho menor que en años pasados, y que fue uno de los cambios importantes que hizo el presidente. ¿Qué es lo que más conviene a Venezuela, la fecha Oscar, fría. en este momento? ¿Qué es lo que más conviene a Venezuela? Entonces, frente a ese cuadro, las fuerzas del proceso tenemos la obligación de adoptar las medidas en el marco constitucional, en el marco legal que nos permite la ley y la constitución, bueno, para, como diríamos, resguardar los derechos de la propia institucionalidad. Ahora, Oscar, ¿qué más conviene a Venezuela en este y del momento? pueblo venezolano. ¿Qué más conviene? ¿La conciliación o la confrontación? ¿Qué es lo que más conviene a Venezuela como país? Bueno, lo que más conviene a Venezuela, desde la perspectiva del Partido Comunista de Venezuela, es el plan y el programa político que sirva a la mayoría del pueblo trabajador venezolano. Porque aquí lo que está aconteciendo en Venezuela, Vladimir, es una lucha por el poder. Es una lucha por el poder en interés de quién, independientemente de que se dirima por la vía electoral. Bueno, aquí hay un proyecto de país que tiene como centro el ser humano. Y hay un proyecto de país que tiene como centro el enriquecimiento particular. No nos metamos mentiras. Yo oí hablar ahorita al compañero que estaba antes que yo, Millán. Millán. Y Millán hablaba del sueldo o el salario digno. Y a mí se me vino a la mente, cuando escuchaba en los años 90, que nos decían lo mismo. Los trabajadores necesitan un salario digno y por eso hay que eliminar el régimen de prestaciones sociales. Vamos a la pausa. Eliminaron el régimen de prestaciones sociales y no hubo salario digno. Vamos a la pausa, ya venimos contigo, Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, ya regresamos. Bueno, continuamos con Oscar Figuera, por aquí me dice Wimar Hernández. Feliz cumpleaños, mi estimado Vladimir. Yo también voy a pagar la velita hoy. Felicítame, chicos. Saludos desde Cagua. La saludamos. Ella es paisana tuya allá de Aragua, ¿no? De Aragua, ¿no? Del estado de Aragua, sí. Vladimir, ¿te parece lógico que muchos periodistas lo que buscan es sacarle respuestas de progreso para que el gobierno obstruya? No entiendo qué quiere decir eso, porque lo dice, pero bueno.
Hola, aquí es cierto que Diosdado va como ministro de la Defensa, Gerson Castellano. ¿Tú sabes algo de eso? No, tú sabes que esas son decisiones Bueno, del otros dicen que va de presidente la República. vicepresidente, Sí. estaban diciendo que el ministro Padrino va de canciller. Bueno, Ese- rumores, como la canción del venado, ¿no? Se corren muchas bolas. Como Edgar Castillo, saludos por aquí también. Saltaste todos los mensajes enviados por educadores como igual lo hace siempre, docentes activos. Este es el primero que veo por aquí. Lo que pasa es que estoy llegando a los mensajes que le corresponden a Oscar Figuera porque los demás no los pude leer. Dice aquí Diego EP, Figuera es un verdadero representante de la clase obrera y defender a los trabajadores. Necesitamos que nos ayude. Somos 250 trabajadores de PGQ. Dice que nos estamos quedando en la calle de desalojo por parte del IAIN, Alcida Rodríguez. el IAIN. Oye, por cierto que ayer planteó No, pero que no, dale mi número. del IAIN. Sí, que nos- Ok, que nos dice el comunicamos, internacional, creo que el aeropuerto. Porque ese es el centro de nuestra actividad, Ok. como tú lo sabes. Por cierto, el ayer tema de planteó, los derechos de los trabajadores. ayer y planteó Juan Barreto aquí, sentado en esa misma silla en que tú estás sentado, que había que disolver la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores porque no sirve para defender los derechos de los trabajadores. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, en primer lugar tendría que decir que si hay que disolverla, tiene que ser su propia militancia. No me imagino al gobierno disolviendo una organización sindical. Es un problema de una, No, de los trabajadores. una reflexión interna de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, nosotros hemos llegado a la conclusión de que es necesario construir un instrumento clasista, ciertamente, y por eso hemos estado impulsando la construcción nacional, la creación, el fortalecimiento del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que es un espacio que integra un conjunto de organizaciones sindicales clasistas que por encima de cualquier criterio político defiende los intereses de los trabajadores. Porque nosotros no le pedimos a ningún trabajador o trabajadora el carnet de militancia para defenderlo. Y consideramos que efectivamente en la Central Bolivariana de Trabajadores, la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, necesita un proceso de renovación desde las bases que la fortalezca. Entonces no es un problema de disolverla, es un problema de convertirla en una central clasista. Y que le ronque de vez en cuando el gobierno Eso, no tenga que reclamarle, ¿no? Si es una organización, una central clasista, va a pelear por el asumir, patrono. va a asumir los criterios del clasismo que tú los conociste, como dijo de Cruz Villegas. Entre los criterios y los principios del clasismo está la autonomía, la independencia de clase, la solidaridad, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, independientemente de su militancia política e ideológica, y además la defensa de la patria venezolana frente a las agresiones del imperialismo y la solidaridad internacional con la lucha de los pueblos y los trabajadores. Janet Colón, informa al parlamentario que los educadores del Estado Bolívar tienen un salario de 10.050 bolívares. Lo tendremos, sí. Pregúntale a Oscar Figuera qué ha hecho él por su estado Guárico, porque la vialidad está hecha un desastre, huecos y huecos, dice Enrique. Bueno, Enrique. tú sabes que los diputados no somos los que nos encargamos de la vialidad de los estados. Sin embargo, efectivamente, nosotros hemos estado recorriendo el estado Guárico. Hay áreas que están en unas condiciones excelentes, podríamos decir. Hay partes de... Guárico, un poco para señalarlo, es uno de los estados que tienen el mayor número de kilómetros de vialidad en el país. Y además está cruzado por el oriente y por un transporte pesado muy grande. Hay zonas de carreteras que están en muy buenas condiciones. Y hay unas que efectivamente, como dice la persona, es necesario actuar aceleradamente. Un ejemplo, en toda la Troncar 13 que va hasta San José de Tiznado, allí es importante porque allí hemos estado con las comunidades organizadas, con la comuna Negra Matea que está allí. Bueno, le hago llegar a toda esta gente de Tiznado, de Laguna de Piedra, de toda esta zona, bueno, de Ortiz, un mensaje de solidaridad, de afecto y de continuidad en la lucha. Tenemos que terminar, pero rapidito, en 10 segundos, ¿qué van a hacer para defender la ley del trabajo? Que pregunta por aquí Diego EP. Todo lo que sea necesario. Y cuando decimos todo lo que sea necesario, nos referimos a la movilización de los trabajadores y a las trabajadoras y al combate político en el seno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti, Figuera, Sam. secretario general del Partido Comunista, gracias por habernos acompañado. Ustedes, queridos amigos, lo dejamos en sintonía de Brujo Internacional. Y por aquí como que me traen una torta, caramba.